muchas de estas situaciones en esta clase. Y antes de comenzar, remarcarles que la importancia de algunas de estas interacciones va a tener que ver con la producción de células T reguladoras. Estas células T, que son de tipo helper, se caracterizan por la expresión de este factor de transcripción que es FOXP3 y son importantes porque suprimen la respuesta inmunológica y mantienen la homeostasis inmunológica y son importantes para la tolerancia. ¿Qué es esto de tolerancia? Básicamente es que lo que ellas hacen o producen, por ejemplo la interleucina 10, tiene que ver con reprimir las respuestas proinflamatorias y también reprimir las respuestas a los autoantígenos y a las mismas bacterias comensales. Entonces, su papel más importante tiene que ver con la tolerancia y es una de las conexiones entre dieta, microbiota y desarrollo de enfermedades autoinmunidades. Entonces, los vamos a tener en muchos tejidos. La microbiota intestinal y cómo esta interacción nos va a desencadenar algunos procesos de enfermedad. Van a entender la relevancia de las fibras dietéticas, de las dietas altas en plantas y por qué es tan determinante este tipo de dieta para el mantenimiento de la salud. Entonces, bueno, esto lo vamos a entender como que básicamente tenemos un ecosistema en el intestino delgado. Vamos a ver algunas de las funciones que desarrollan estas bacterias intestinales, cómo interactúan con nuestra dieta y cómo eso determina la salud gastrointestinal y el comportamiento del sistema inmunológico. Vamos a entender el concepto de disbiosis, que este término es el que se acuñó cuando se encontró que algunas enfermedades se asocian con cambios en las bacterias comensales y que de hecho, bueno, ya está descrito cómo está asociado esto ya con mecanismos. Y bueno, mucho de lo que vamos a hablar se centra en la sección del intestino delgado y en colon. Los tejidos linfoides asociados a mucosas no solamente están en el sistema gastrointestinal, también están en todas las otras mucosas, pero nos vamos a centrar en lo que se lleva a cabo en intestino delgado y colon. Y bueno, para entender un poquito de esta parte de la anatomía, lo vamos a dividir en dos secciones. En la luz, que sería todo, bueno, ustedes saben que el tracto gastrointestinal, bueno, es un tubo, ¿no? Entonces le vamos a llamar la luz intestinal a esta región, que es en donde se van a encontrar todas estas bacterias comensales. Y las células que están recubriendo este tubo, bueno, van a ser células epiteliales. Este recubrimiento es un tejido epitelial y esto es lo que está esquematizado como una sección, como un corte de esto es lo que estamos esquematizando aquí. Entonces tenemos que estas células, bueno, son epiteliales y hay algunos tipos especializados de células epiteliales. La más conocida por ustedes, bueno, son los enterocitos, que son estas células capaces de, o especializadas en la absorción. Pero también tenemos otros tipos de células como las de Goblet, que también son células epiteliales, pero especializadas en la secreción de moco. Y tenemos también por aquí células de la cripta, que son de donde se originan todas las demás células y se van diferenciando conforme van migrando hacia la luz intestinal. Entonces este proceso de diferenciación toma de 3 a 5 días y por eso es que el tejido gastrointestinal requiere de muy buena alimentación, porque la tasa de proliferación de estas células madre que están por acá requiere de 3 a 5 días la migración y la diferenciación a los fenotipos especializados, entre ellos, bueno, los enterocitos. Pero también tenemos otros, las células de Goblet, las de TOF, encargadas de algunos procesos contra parásitos. También tenemos las células de Panet, con secreción de componentes antimicrobianos. Células enteroendocrinas, que están mediando las interacciones de algunas respuestas metabólicas y neuronales y de motilidad gastrointestinal. De estas no vamos a hablar mucho,
pero son de las que tienen que ver con la conexión de nuestro tracto gastrointestinal con nuestras cuestiones del sistema nervioso central. También tenemos por acá, bueno, células M, que están especializadas en la presentación de antígeno en estas regiones que denominamos placas de Peyer. Y bueno, estas regiones son tejido linfoide, que es por ello que lo denominamos tejido linfoide asociado a mucosas. Si ven, en la parte del interior, en la lámina propia, tenemos algunos linfocitos intraepiteliales, tenemos células B, tenemos células T reguladoras, tenemos células T efectoras, tenemos macrófagos, tenemos células dendríticas, tenemos regiones especializadas de células del sistema inmunológico. Entonces, por ello es que vamos a tener interacciones entre las bacterias comensales, entre nuestro tejido epitelial y entre nuestro sistema inmunológico. Y todo este sistema inmunológico asociado a esta mucosa gastrointestinal va a ser el tejido linfoide asociado al tejido gástrico. Pero también tenemos así esta misma estructura y esta misma organización en las demás mucosas y por eso se denomina tejido linfoide asociado a mucosas. Y bueno, este tejido se sigue hacia el colon y en el colon es donde se llevan a cabo muchos de los procesos de fermentación, porque aquí hay condiciones más anaeróbicas y mucha de los alimentos ya fueron digeridos, entonces aquí se hacen los procesos de fermentación y muchos de lo que se va a producir por la fermentación de las fibras dietarias también tiene que ver con las respuestas de nuestro tejido epitelial, de nuestro sistema inmunológico y cómo va a cambiar la población de bacterias. Entonces vamos a ver muchas de estas situaciones en esta clase. Y antes de comenzar, remarcarles que la importancia de algunas de estas interacciones va a tener que ver con la producción de células T reguladoras. Estas células T, que son de tipo helper, se caracterizan por la expresión de este factor de transcripción que es FOXP3 y son importantes porque suprimen la respuesta inmunológica y mantienen la homeostasis inmunológica y son importantes para la tolerancia. ¿Qué es esto de tolerancia? Básicamente es que lo que ellas hacen o producen, por ejemplo la interleucina 10, tiene que ver con reprimir las respuestas proinflamatorias y también reprimir las respuestas a los autoantígenos y a las mismas bacterias comensales. Entonces, su papel más importante tiene que ver con la tolerancia y es una de las conexiones entre dieta, microbiota y desarrollo de enfermedades autoinmunidades. Entonces, lo vamos a tener en muchos tejidos no linfoides y van a producir una de las interleucinas más importantes antiinflamatorias, es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Pero también tienen algunos componentes en la membrana con los cuales ellas van a detener, por ejemplo, la activación de células T efectoras y la maduración de las células T dendríticas. Y con esto, bueno, se evita pues, toda la cascada de eventos de la respuesta celular y humoral, y también la presentación de antígeno. Entonces, muchas de sus actividades tienen que ver con lo que pasa cuando hay cambios en la microbiota y se pierde la maduración de estas células T. Y todas las repercusiones en autoinmunidad tienen que ver con muchas de las pérdidas de estas células T reguladoras. Entonces, entre las funciones más importantes que tienen es precisamente que no tengamos respuestas contra los antígenos dietarios. Hay que recordar que los alimentos también pueden actuar como antígeno. Y, por ejemplo, la intolerancia a muchos tipos de alimentos es un tipo de aviso de que se está perdiendo las poblaciones T reguladoras y, por lo tanto, que está susceptible al desarrollo de autoinmunidades. Eso ya está bien descrito y lo vamos a ver más adelante. Muchos pacientes autoinmunes tenían manifestación de intolerancia a algunos alimentos y de hecho tienen disbiosis. Entonces, la conexión entre los microbios y la producción de células T reguladoras determina en gran magnitud el desarrollo de
intolerancia a los alimentos, pero también a las mismas bacterias. Recuerden que las bacterias comensales, si bien son benéficas para la salud, pues siguen siendo bacterias en su mayoría. Entonces podemos atacar a las bacterias comensales cuando no hay suficiente producción de células T reguladoras. Y lo otro que también es bien relevante es que pues, nuestros propios componentes celulares pueden actuar como antígenos. Entonces, las células T reguladoras van a ser importantes para no reaccionar contra los alimentos, para no reaccionar contra las bacterias comensales y para no reaccionar contra nuestros propios antígenos. Y algunos de los mecanismos para la producción de estas células T reguladoras tienen que ver con la producción de los metabolitos de estas bacterias comensales sobre algunos componentes dietarios, con algunas vitaminas que son inmunomoduladoras y que ayudan al crecimiento de las células T reguladoras, entre ellas la vitamina A y la vitamina D. Y ya lo que producen estas células T reguladoras va a bloquear a las respuestas de tipo TH17, que son proinflamatorias. Entonces, vamos a ver esto con detalle, pero en esta laminita, que es uno de los artículos que les pasé, se resume en gran medida mucha de la importancia de la generación de las células T reguladoras y por qué es importante las bacterias comensales. Entonces, vamos a detenernos un ratito en esto de las bacterias que están en el intestino. ¿Por qué son importantes? Bueno, se sabe que en ausencia o en ambientes de esterilidad podemos llegar a morir por una hiperactivación del sistema inmunológico. Entonces, normalmente, nosotros vamos a colonizar nuestro tracto gastrointestinal en el momento del nacimiento y con la lactancia. Entonces se va a colonizar de bacterias comensales todo el tracto gastrointestinal y muchas mucosas. Y lo que van a producir estas poblaciones, pues nos va a mantener sanos, ¿sí? No solamente son bacterias, son muchos organismos, pero los más estudiados son las bacterias. Entonces, ahí también hay virus, hongos, protozoarios y otro tipo de bacterias. Pero bueno, las bacterias son las más estudiadas. Y aquí les paso unos datos interesantes. El peso estimado de nuestros microbiotas en el intestino es de 1 a 2 kilos. 95% de ellas corresponden a bacterias. Toda esta superficie se estima que está en el tracto gastrointestinal. Y bueno, las bacterias son pequeñitas, ¿no? Pero son bastante importantes porque nos ganan en una relación 10 a 1. O sea, tenemos más células bacterianas que células humanas en todo nuestro cuerpo. Entonces, de ahí viene una de la importancia de qué tipo de alimentos son esenciales para la salud de ellas, porque mucho de lo que ellas van a producir cuando se están alimentando bien, por así decirlo, pues va a impactar en la salud de todo mi sistema. Y bueno, otro concepto que hay que entender es que el microbioma no es estático, el microbioma va a oscilar y va a cambiar en sus proporciones de bacterias durante la vida. Pero una de las más importantes, bueno, va a ser durante la lactancia, porque eso va a determinar, pues, es como la primera siembra de bacterias en el tracto gastrointestinal y de hecho va a venir de ahí la maduración del sistema inmunológico y del tracto gastrointestinal. Y esto lo vamos a ver en la fase, pues, de lactancia materna y todo lo que impacta en este sistema. Pero bueno, cambia en todas las etapas de la vida, cambia el microbioma, ¿sí? Y también cambia dependiendo de nuestra dieta, de nuestro estilo de vida, si tenemos alguna enfermedad, con el uso de fármacos, antibióticos, probióticos, prebióticos, nuestra actividad física. También, por ejemplo, los edulcorantes, ojo con eso, revísenlo. Los edulcorantes hacen cambios en la composición del microbioma y afectan la salud. Y bueno, un sinnúmero de cosas. Es algo que va a estar cambiando, pero el estilo de vida y la dieta son de las mayores agentes que determinan la composición. Y bueno, hay miles de bacterias, pero las podemos organizar en algunos grupos y las más importantes van a ser los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias.
Y una de las cosas más importantes es que en su totalidad todas estas bacterias van a sumar a 3.3 millones de genes. Y nada más para que tengan algo con qué comparar, bueno, eso 100 veces más que en nuestros genes como humanos. ¿Y qué es lo que nos brinda esta capacidad? Pues es básicamente biosíntesis. O sea, mucho de lo que van a estar produciendo esas bacterias con ese material genético va a ser importante para nuestra nutrición, para las funciones metabólicas, digestivas, de desintoxicación, para la síntesis de vitaminas y, bueno, aquí lo que vamos a ver en más detalle es para la homeostasis inmunológica. Pero lo que van a estar produciendo estas bacterias cuando se estén alimentando aquí, pues va a impactar en todos los sistemas, en el sistema nervioso central, en cómo se comporta nuestro intestino y también, bueno, en la homeostasis del sistema inmunológico. También tienen que ver con algunos ciclos en hígado, en riñón, etcétera, etcétera. Y nos podemos extender, pero la clase se va a limitar a que él esté impactando en el sistema inmunológico. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo impacta la cantidad de bacterias o el tipo de bacterias que tenemos en nuestras funciones inmunológicas? Una de las más descritas es que si nosotros tenemos una buena ingesta de fibras dietarias, bueno, sabemos que esos son carbohidratos que nosotros no podemos digerir. Por ello, van a pasar intactos y van a ser fermentados por las bacterias. Y uno de los productos de la fermentación más importantes son estos 3 ácidos grasos de cadena corta: el butírico, propiónico y acético. ¿Y cuál es la función de estos ácidos grasos de cadena corta? Bueno, se sabe que de hecho son esenciales para la diferenciación de las células epiteliales que van a estar en el tracto gastrointestinal. Entonces, la salud de estas células está en relación directa con la producción de estos ácidos grasos, porque muchos de ellos actúan como factores de transcripción para la lectura de los genes que le dan todas las capacidades a estas células, enterocitos y colonocitos. Y otra de las funciones que tienen es que van a hacer cambios en estas células T que le van a permitir, con la activación de estos receptores, que también hemos visto estos receptores en los ácidos grasos de cadena muy larga, DHA y EPA también tienen este tipo de receptores. Entonces, cuando hay la activación de estos por la presencia de estos ácidos grasos de cadena corta por los productos de fermentación de esta fibra, por nuestras bacterias probióticas, se van a liberar algunas regiones por acá en nuestro tracto, en nuestras células T, y se van a inducir los factores de transcripción FOXP3. Y estos son los necesarios para que esas células T se diferencien a células T reguladoras y nos produzcan muchas de estas citocinas antiinflamatorias y que tengamos tolerancia a las bacterias, a los componentes propios y que estemos modulando a todo el sistema inmunológico. También van a actuar sobre las células dendríticas, también tienen estos receptores, y estas van a promover también la diferenciación de las células T reguladoras. Y además, la presencia de estas células T, de estas células bacterianas, pues va a sufrir cambios. Si nosotros les damos de consumir esto que necesitan, bueno, ellas van a empezar a proliferar en número y en biomasa, y muchos de los componentes bacterianos van a ser sensados por, nuevamente, estas proteínas de membrana que llamamos TLRs, y estas también generan cambios en el comportamiento de estas células que también van a fomentar la producción de células T reguladoras. Entonces, la fibra dietaria, cuando hay bacterias probióticas, nos va a producir estos 3 ácidos grasos, y la biomasa también en conjunto nos va a producir la generación de células T reguladoras. Entonces, una de las cosas que hay que recordar. Y bueno, ¿cómo sienten nuestras células la presencia de estas bacterias comensales? A través de los TLRs que ya habíamos visto. Los más importantes, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 9. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, de entrada están por todo nuestro tracto gastrointestinal y colon. Y lo que van a estar induciendo es la expresión de la proliferación. Entonces,
La presencia de estas bacterias es esencial para la activación de estos receptores en nuestras células, que son los TLRs, y eso hace que proliferen, pero también que expresen estas proteínas de unión. Esas proteínas de unión son las que enlazan a una célula con otra. Entonces hacen que nuestro intestino sea impermeable, que la barrera no esté comprometida. También hacen que maduren las células y que produzcan las secreciones. Entonces, mucho de lo que se produce en estas secreciones tiene que ver con la digestión y con la producción de anticuerpos de tipo IgA. Entonces, casi todo lo que tiene que ver con la salud de nuestro intestino es dependiente de la presencia de estas bacterias comensales y está mediado por los receptores TLR. Y bueno, si tenemos estas bacterias, también están produciendo vitaminas, ¿sí? Una de las más descritas son la vitamina K y las vitaminas del grupo B, incluida la biotina, cobalamina, folatos, ácido nicotínico, pantoténico, piridoxina, riboflavina y tiamina. Porque recuerden que las vitaminas son el producto de vías bioquímicas o biogenéticas para la producción de algunas estructuras que nuestro genoma no tiene la información para poder hacer. Entonces, podemos depender de ellas a través de la dieta y las denominamos esenciales. Pero también algunos constituyentes que están en la fibra van a estimular la proliferación de algunas bacterias comensales que de hecho nos pueden generar vitaminas que considerábamos que solamente podíamos llegar a obtener a través de la dieta. Entonces es otro punto para las dietas altas en fibra, que nos brindan esas vitaminas esenciales. Otras cosas importantes de la dieta alta en plantas son que algunos de los constituyentes que ya habíamos estado viendo que son inmunomoduladores, son también inmunomoduladores a través de los receptores de aril hidrocarbones. Estos los vamos a ver en detalle, pero entonces es otra de las formas a través de las cuales la dieta alta en plantas está modulando la inflamación. Algunas estructuras son ligandos para estos receptores. Y también algunas cosas que está haciendo las bacterias son esenciales para la modulación de este receptor, ¿sí? Entonces, algunas cosas de la dieta las convertimos nosotros mismos en estructuras que van a activar este receptor, pero otras las bioconvierten las bacterias. Aquí tenemos la fuente de algunos aminoácidos, pero también algunas fuentes dietarias las convierten las bacterias en ligandos directos de este receptor. Y nosotros también tenemos nuestra propia producción de estos receptores. ¿Y cuál es la importancia de estos receptores? La activación de estos receptores en las células del tejido linfoide asociado a mucosas, que es todo el mal que tenemos por acá, va a ser esencial para la producción de unas células inmunológicas linfoides que también van a modular a todo el sistema inmunológico, y lo vamos a ver por acá. Pero entonces es nuevamente importancia de algunas cuestiones que están en los vegetales para la activación de este receptor, el aril hidrocarbón receptor. Entonces, algunas de las sustancias que ya habíamos visto que tenían la capacidad de modular NF-κB, las ciclooxigenasas, etcétera, etcétera, también son ligandos para el receptor de los aril hidrocarbones. ¿Y cuál es la importancia de que existan estos ligandos? Es decir, sustancias que pueden activar al receptor. Bueno, que van a inducir la proliferación de este fenotipo, que son los ILC3, que son células linfoides innatas de tipo 3. ¿Qué es lo que hacen? Pues de hecho van a bloquear a las células TH17, pero también van a producir citocinas que van a hacer que nuestro tejido epitelial produzca más péptidos antimicrobianos. Entonces van a contener la proliferación de nuestras mismas poblaciones microbióticas. Es como una forma de regulación negativa de que los componentes de aquí no se salgan de control, entonces los modulamos, ¿sí?
O sea, estos mismos componentes están regulando de forma negativa su presencia. Pero también al bloquear la proliferación de las TH17 las voy a respetar porque no las voy a matar. Y bueno, voy a promover la defensa contra algunas que son patogénicas, ¿sí? Porque estos péptidos antimicrobianos producidos por mi mucosa, pues también van a estar limitando aquellas bacterias potencialmente patogénicas. Entonces, para recordar, necesitamos que algunos fitoquímicos presentes en las dietas altas en plantas me estén encendiendo este receptor, pero también algunos componentes de las bacterias comensales lo encienden y van a estar fomentando la producción de estos ILC3. Entonces tenemos que estas dietas no solamente fomentan la proliferación de los probióticos, sino que también tienen constituyentes que están activando directamente el receptor. Por ejemplo, en el brócoli tenemos sustancias que modulan a NF-κB, pero que también son ligandos de este receptor. Entonces hay algunos alimentos que modulan a muchos niveles de inflamación. Aquí les presento esa vía. Y bueno, algunas sustancias, por ejemplo, tenemos aquí algunos ciclos endógenos, por si no los conocían. El triptofano, que es un precursor de algunos neurotransmisores, también es precursor de algunas sustancias que van a modular a este aril receptor y nos van a producir tolerancia inmunológica. Hay algunos alimentos que también son altos en triptófano, por ejemplo, vuelvo a mencionar el brócoli. El brócoli tiene triptófano, tiene indol 3-carbinol, entonces modula mucho la inflamación por muchas vías, ¿no? Pero este también lo podemos obtener de alimentos de origen animal, es un aminoácido. Entonces, muchas de las cosas que van a estar pasando en la luz del intestino van a estar modulando a nuestro sistema inmunológico, pero no solamente eso, también las contracciones del músculo liso están mediadas por los TLRs, el sistema nervioso central que está también aquí asociado a nuestras mucosas, también va a ser modulado por la composición de nuestras bacterias y sus productos metabólicos. Pero vamos a ver en particular toda esta parte de estas células inmunológicas que están por aquí, por todo el tracto gastrointestinal. Y esas les vamos a denominar tejido linfoide asociado a mucosas. Y este es en particular el que está asociado con el tracto gastrointestinal y por eso le denominamos GALT, ¿sí? Que es el que vamos a estar hablando aquí. Pero también sucede en pulmón, sucede en todas las demás mucosas, no está limitado a esta región. Y va a formar algunas estructuras especializadas que van a estar recorriendo todo el tracto gastrointestinal y que es donde se van a estar organizando las células para todas estas comunicaciones y todos estos eventos. Entonces, algunos de los más conocidos son las placas de Peyer, los linfocitos intraepiteliales, los linfocitos de la lámina propia y los del mesenterio. Entonces, tenemos células dendríticas, tenemos células T reguladoras, células T, células efectoras, bueno, todo esto va a permear a nuestro sistema a través de los vasos sanguíneos. Una de las cosas más importantes que se van a estar generando en estas placas de Peyer es la producción de la inmunoglobulina A. Para recordar, la inmunoglobulina A es la secretora que se está produciendo en mucosas. Entonces, esta también es una forma de contener algunas de las bacterias que andan por aquí. ¿Y cómo se organizan nuestros tejidos para la producción? Bueno, hay células que son las células M que pueden transportar algunos antígenos hacia el interior y otras células especializadas denominadas X3 que van a facilitarle la presentación del antígeno a la célula dendrítica. La célula dendrítica va a migrar ya con el antígeno y va a hacer la presentación de antígeno a las células T. Y de esta presentación de antígeno, algunas células T reguladoras o TH17, pues se van a convertir en efectoras por la activación de estos receptores. Y de esto va a surgir, bueno, la activación de las células B, que van a hacer un switch de la isoforma IgM a la IgA. Y de aquí es de donde se está produciendo IgA, que va a ser secretada o traslocada al lumen
y que nos va a estar protegiendo a este nivel. En todas las mucosas tenemos producción de IgA, pero bueno, está mediada precisamente por la presencia de las mismas bacterias probióticas. Entonces, esa es una de las cosas también importantes. Pero no se limita a eso. La necesidad de estas bacterias tiene que ver con nuestros sensores, ¿sí? La forma en la que nosotros sensamos el tipo de bacterias comensales es por los TLRs. Entonces, para la proliferación de las células epiteliales en nuestros intestinos necesitamos la presencia de estas bacterias. Entonces, el primer requisito es que existan para que estas células proliferen. Cuando no hay bacterias comensales, estas células no proliferan, ni tampoco maduran, ¿sí? Recuerden que la maduración viene acá, la proliferación desde las criptas hasta hacia la luz, y requiere la presencia de células bacterianas. Eso incrementa la integridad de la barrera epitelial. También se induce la producción de moco de estas células de Goblet, ¿sí? También es dependiente de la activación de los TLRs. Entonces, que esté recubierta por toda esta película de mucosidad, también se necesitan las células de bacterias. La producción de algunos componentes que van a estar, bueno, algunas de estas células mueren y producen estas vesículas que tienen pues, muchas moléculas de estas bacterias. Es sensada por las células dendríticas, y estas células dendríticas, cuando están sensando a nuestras bacterias comensales, genera una producción de citocinas antiinflamatorias. También las células, las proteínas de unión, o sea, que refuerzan la unión célula-célula para no tener eso que se denomina intestino permeable, requiere la activación de los receptores TLRs. Entonces, también necesito la bacteria de probióticos o de bacterias comensales para que esté bastante reforzado mi intestino. Y la misma sobrevivencia de mis células depende de que hay una activación constante de las células madre que están acá en la cripta. También necesito las células probióticas. Toda la producción de antígenos microbianos por las células de PANE también requiere de la activación de los TLRs. La translocación de la IgA, y como ya vimos, la misma producción de la IgA por las células plasmáticas B, también requiere la presencia de los TLRs. Y bueno, algunas funciones enteroendocrinas requieren también la presencia de las bacterias comensales. Muchos neurotransmisores y muchas sustancias necesarias para el metabolismo, para la motilidad intestinal, etcétera, etcétera, también son dependientes de mis bacterias comensales. Entonces, a muchos niveles las necesitamos, y está bien conocido que en el momento en que faltan estas bacterias, se facilita la presencia de otro tipo de bacterias que consideramos patogénicas, que tienen otro tipo de respiración, ¿sí? Entonces, eso es lo que denominamos disbiosis. Y en ausencia de estas, pues se va a colapsar todo nuestro epitelio y perdemos la barrera, que es lo primero que nos separa de los antígenos de los alimentos y de los antígenos de las bacterias, ¿sí? Entonces, en el momento que hay presencia de antígenos, nuestro tejido linfoide asociado a mucosas va a reaccionar, pues gatillando la producción de especies reactivas de oxígeno, porque recuerden que muchos de los neutrófilos es lo que producen para tratar de matar a las bacterias. Pero resulta que algunas de estas de acá son capaces de hacer respiración aeróbica. Entonces, de hecho, les da ventaja la producción de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, pues ya con todo esto de disbiosis se pierde toda la barrera, se activan los procesos de puro TH1 y hay una liberación de enzimas proteolíticas para tratar de contener la infección. Y estos pacientes también sufren metaplasias por aquí, porque pues este tejido ya no va a estar funcional, ya no va a tener enterocitos sanos, no van a absorber. Y con el tiempo la disbiosis continuada está bien asociada al desarrollo de cáncer, sobre todo de colon, porque esta activación de
de otro tipo de TLRs por bacterias patogénicas, pues genera todo lo necesario para la carcinogénesis. Entonces, pero eso no es lo que vamos a hablar acá. De lo que más les voy a hablar es cómo la pérdida de este balance de bacterias comensales, porque si empezamos a disminuir nuestra ingesta de plantas, pues estas bacterias van a cambiar porque ya no están los alimentos necesarios. Y en el momento en que cambian estas bacterias, también cambia toda la regulación de las barreras epiteliales de nuestro intestino, la producción de citocinas, perdemos la cantidad de células T reguladoras y ganamos células TH17. Y en el momento en que no hay células T reguladoras, pues ya no vamos a tener respeto por nuestros propios antígenos, ni por nuestra barrera intestinal, ¿sí?, ni por las bacterias. Entonces, bueno, tenemos lo que es la disbiosis, que está asociada a autoinmunidades, y todo esto ya está bastante descrito. Tenemos que, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con artritis que no tiene anticuerpos de los conocidos para artritis reumatoide, que sin embargo tienen todos los síntomas, y en intestino irritable, todos ellos tienen cambios en las especies de bacterias, todos tienen disbiosis, y todo tiene que ver con que este balance se pierde de células T reguladoras y células TH17 y TH1. Entonces aquí les dejo uno de los artículos que describe esto por primera vez en 2014, y ellos ven claramente que el radio de bacteroidetes y firmicutes en el grupo con lupus está totalmente cambiado, y aquí está un análisis más detallado, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que pues cuando nosotros tenemos hábitos no saludables, se van a perder algunos balances importantes en nuestro tracto gastrointestinal y vamos a entrar en un estado proinflamatorio crónico, y en esta disbiosis pues se van a empezar a colapsar muchas de las cosas esenciales para la salud, ¿sí? Y vamos a estar susceptibles al desarrollo de muchas enfermedades pues que están asociadas con este estilo de vida, entre ellas las autoinmunidades, pero también tenemos diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer, por supuesto. Entonces, la ingesta de fuentes derivadas de plantas no solamente es porque es alta en antioxidantes, tienen que empezar a entender que hay alguna serie de mecanismos mucho más complejos, pero que de forma integral van a estar modulando la composición de nuestras bacterias comensales, y eso va a mantener un balance que le llamamos en inmunología tolerancia, determinado por las células T reguladoras,